invitarlos que me acompañen a orar para poder comenzar. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias porque en esta mañana permites que estemos aquí delante de tu presencia para escuchar tu palabra. Habiendo adorado con nuestros cánticos y con nuestras oraciones, te pedimos, oh Señor, que seas tú tomando el control de todo nuestro ser, para estar atentos a tu palabra, que seas tú quitando toda distracción, seas tú fijando nuestros ojos solamente en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Seas tú, oh Señor, abriendo nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, que hay en tu palabra, que hay en el mensaje de hoy. Ayúdanos, Santo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo soy mucho de ver televisión, pero soy poco de ver documentales. No sé a quién le gusten los documentales. Ustedes han visto esos animales salvajes, ¿cierto? Y de todos los animales salvajes hay uno al que le llaman el rey de la selva. ¿Qué cuál es? Es fácil, ¿no? El león. Y si yo les preguntara si alguno ha visto un león, aparte de la pantalla, ¿no? Sí, es como grande, se ve no sé, si usted está, sí, se ve como imponente, usted está, o está viendo un león, sea cerca o lejos, usted ve y usted siente alguna majestad ahí. Usted ve el parado del león y todo. Se siente algo muy diferente. Y hay uno como que entiende, vaya, sí es el rey de la selva. Usted puede ver un elefante y dice, uy, qué bonito, qué enorme. Usted puede ver un hipopótamo y puede decir, uy, qué feo. Pero ve un león y siente la potencia, siente no sé, como el parado firme del león. Yo pude estar frente a un león, pero ese era como que un león pensionado. No se quería levantar, estaba ahí tirado. Y cuando rugía era como que sin ganas. Pero sí, ya está totalmente, pues, viejito el león. Pero aún así se sentía. Él podía estar ahí acostado, haciendo... "Oh". Pero se sentía la diferencia con todos los otros animales. Y no sé si usted se ha preguntado, pero alguien sí se hizo esa pregunta, de por qué el león es el rey de la selva. ¿Por qué? Puede que lo hayamos experimentado, ¿no? Que uno esté viendo un león, así de cerca o lejos, y se sienta su majestad. Pero hay animales más grandes que el león. El elefante, la jirafa, incluso el hipopótamo es más grande. Hay animales más fuertes que un león. Hay mucho más fuertes que un león. El oso es más fuerte, incluso más grande. Hay animales más rápidos que un león. El leopardo, la, la gacela es un poquito más y digamos no es tan, digamos, no da tanto miedo y es un poquito más rápida. Pero ¿qué pasa? El león la caza. Hay animales más grandes, más rápidos, más fuertes, pero aún así el león sigue siendo el rey de la selva, el rey. Y alguien llegó, pues el que se hizo esa pregunta, bueno, yo también me la hice, y yo pensé que era por su melena, pero no, es por su firmeza. El león es firme. El león ve su presa, va hasta cazarla o hasta morir. Yo también he visto videos de leones cazando jirafas. Sí, las cazan. Pero también he visto jirafas que patean a los leones y son capaces de arrancarle la mandíbula. Entonces vi uno donde justo le pateó la cara y el león se devolvió con la mandíbula colgando. Se salvó la jirafa. Pero aún así no retrocedió. El león se pasa firme. El león es capaz de tumbar un elefante. Es capaz de tumbar a un rinoceronte, un hipopótamo. El león no le tiene miedo a nada, por decirlo así. No le tiene miedo a nada. Y eso es lo que le ha dado
el reconocimiento como el rey de la selva. Los personajes de hoy no son leones, pero en cuanto a firmeza, sí tienen la misma que los leones. Sí tienen la misma que un león. Porque en toda la narrativa, en toda la historia, en todo el libro, se puede ver esa firmeza de esos personajes. Que no le tienen miedo a nada, que no le retroceden a nada. Y estamos hablando de Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos son unos personajes que se mantienen firmes en lo que creen, independientemente de quién o qué los está atacando. Incluso Daniel se enfrenta a un león, o más bien se hace en compañía, y no le tiene miedo. Ahí sí ya no se sabe quién es más firme, o el león, los leones, o Daniel. Pero que hay firmeza en Daniel y sus amigos, la hay. Por esa razón, el título para el mensaje de esta mañana es Daniel y los firmes en la fe. Daniel y los firmes en la fe. Y bien, lo que vamos a hacer es que a través del libro de Daniel, para que vayan buscándolo, vamos a revisar cómo Daniel y sus amigos se mantienen firmes en la fe, se mantienen firmes en lo que creen, y no hay nada que los mueva de ahí. Y esto lo vamos a revisar con dos encabezados. El primero es la participación de Daniel y sus amigos. Y el segundo pues va a ser la participación de Dios. O mejor dicho, el rol de Daniel y sus amigos y el rol de Dios. Esos dos encabezados. El rol de Daniel y sus amigos y el rol de Dios. Para ello voy a leer el capítulo 1 de Daniel. Vamos a revisar otros pasajes del libro, otros capítulos enteros, pero vamos a leer detenidamente el capítulo 1. Así que voy a leer para ustedes. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos, más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber.
compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ese es el capítulo 1. Y como tal, el capítulo 1 encierra toda la historia de Daniel. Hay mucho más que ver, sí. Y da su contexto. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto de la historia de Daniel y de sus amigos? Pues la conquista de Babilonia a Judá. Ya habían conquistado a Israel, al reino del norte, ahora iban por el reino del sur. Y si recuerdan, el último varón que vimos fue el profeta Isaías, Elías, Ezequiel. ¿Y Ezequiel qué estaba haciendo? Ezequiel ya estaba en la cautividad, ya estaba en Babilonia y estaba predicando a los cautivos. A los cautivos. Entonces, mientras Ezequiel estaba predicando al pueblo, Daniel estaba en la corte, Daniel estaba con el rey, Daniel estaba en el palacio, sirviendo, pues Daniel y sus amigos, sirviendo al rey. Y bien, ¿qué pasa? Aquí la historia se enfoca solamente en Daniel y en sus amigos, porque lo que hizo el rey Nabucodonosor es decirle al jefe de los eunucos que trajera, versículo 3, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Entonces fíjense que Daniel y sus amigos eran del linaje del rey. Tal vez Daniel hubiera sido heredero al trono o alguno de sus amigos, pero lo que sí está seguro es que ellos eran de la realeza. O sea, esos muchachos en su tierra iban o debían de ser servidos, pero ahora, además de ser esclavizados, ser conquistados por otra nación, van a ser servidores, van a ser esclavos de ese rey. En lugar de recibir servicio, ahora ellos van a servirle al rey. Ellos van a servir al rey. Algo interesante aquí es que no fueron solamente estos 4 muchachos. Dice el versículo 3, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, del linaje real de los príncipes. Versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esa palabra entre estos es que no fueron solamente estos 4 muchachos, fueron muchos más. Fueron muchos más. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el contexto. Daniel, en lugar de estar en el palacio siendo servido, bueno, y sus amigos, y los otros muchachos más, porque eran muchos, ahora son conquistados y son llevados como siervos, como empleados, como esclavos, directamente de ese nuevo rey, de Nabucodonosor. El servicio que ellos iban a ofrecer no era diferente al que iban a recibir. O sea, estos muchachos ya eran sabios, ya tenían por lo menos, dice el versículo 4, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey.
y le iban a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Así que esta era una conquista total. Esta era una conquista total, no a la nación solamente, sino a estos muchachos. Y aquí en específico a estos 4 muchachos. Se dice que aproximadamente Daniel fue llevado al cautiverio como a los 14 años. O a los 15 años. Y si usted recuerda su época, su época a los 14 o a los 15 años, pues era una vida de adolescente prácticamente. Y nos vamos a dar cuenta que este adolescente Daniel hace algo muy diferente a lo que nosotros pudiéramos haber hecho en esa edad. Él y sus amigos. Así que este Daniel y sus amigos son llevados al cautiverio. En lugar de ser servido, ahora les toca servir. Y tienen además que aprender una nueva cultura, unas nuevas costumbres y un nuevo idioma. Ya teniendo esto en mente, ahora sí podemos ver este rol de Daniel y sus amigos, ya con este escenario, en ese contexto y el porqué de la historia. Así que lo primero que hace Daniel y que hace sus amigos es apartarse de lo impuro. Dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y puede pensarse que Daniel fue el que inició con esta acción. ¿Sí? Como que fue Daniel y luego sus amigos dijeron, nosotros también. Es lo de menos. Aquí la idea es que Daniel está hablando en representación de sus amigos. Porque más adelante dice Daniel al jefe de los eunucos que haz la prueba con tus siervos. Después, en 10 días. Ya después de estos 10 días nos comparan a nosotros con los demás. Entonces Daniel está hablando en representación de sus amigos. 14 años tiene este Daniel. Y lo que él quiere ahora, estando en una nación muy diferente, aprendiendo una costumbre muy diferente y un idioma diferente, incluso donde nadie lo conocía, es apartarse o no contaminarse con la comida que le estaban dando. Entonces se aparta de lo impuro. Esto es lo que hace Daniel y sus amigos. ¿Y cuál es el plan de Daniel? Es sencillo. Le dice, miren, no nos des esa carne, no nos des ese vino, mejor denos legumbres, mejor denos vegetales, que eso nos va a ser mejor. ¿Qué le dice el rey de los eunucos? No puedo, porque al final de estos 3 años, el rey va a ver sus rostros y va a ver el rostro de los demás y va a matarme a mí porque no obedecí lo que él me dijo dándole la comida que él me daba a todos. Y tengamos presente que la comida que iba para Daniel y para sus amigos durante esos 3 años en que el rey había ordenado a que se los entrenaran, a que se les educaran en toda la costumbre de los babilonios y el idioma caldeo, era la comida que iba para el rey. O sea, el rey tenía su banquete y de su banquete se apartaba para Daniel y sus amigos y para todos los otros muchachos. Pero por alguna razón, Daniel vio que eso era de contaminación. Daniel vio que eso no era algo puro, que esa comida era impura. Así que hace este plan con el jefe de los eunucos. El versículo 12 hacen una prueba de 10 días. Y para el 14 dice, consintió con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Entonces, después de 10 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, su rostro era mucho más robusto y parecía mejor que al de todos los demás que sí estaban comiendo la porción del rey y estaban bebiendo del vino del rey. Así que el plan de Daniel y de sus amigos sí resultó positivo para ellos. Bien,
con esto yo quiero aclarar que esto no significa que para Daniel y sus amigos comer la carne era impuro. No, o sea, era carne. Era carne como tal. Tampoco dice que ellos tenían prohibido comer carne o comer del banquete del rey. No dice eso. Sino que lo más probable es que Daniel vio que el banquete que se le daba al rey era de la carne o de los sacrificios que se ofrecían a los ídolos del rey y de los babilonios. Eso sí es lo más seguro, y por eso Daniel no quería contaminarse. Daniel sí comía carne. Por allá en el capítulo 10, vean, los invito. Capítulo 10, versículo 2, dice, déjenme ver. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Entonces ahí muestra que sí, Daniel pues comía carne, solamente que no comía de la carne que se le daba al rey. Porque Daniel sí estaba seguro, y lo más probable aquí es que esa carne del banquete del rey era de los sacrificios que se ofrecían a los dioses de los babilonios. Y fíjense que de todos los muchachos que recogieron de la realeza, solamente estos 4 se abstuvieron. Los demás, pues normal, comían todo. Y el jefe de los eunucos pudo haberles preguntado, como que, bueno, ¿y por qué? Si ve a todos los demás, son sus hermanos, son de la realeza y están comiendo esa carne. Pero no, el jefe de los eunucos simplemente llegó al acuerdo, comprobó que sí funcionaba, y así fueron durante los 3 años en que fueron instruidos. Daniel y sus amigos no se contaminaron con el banquete del rey, se apartaron de lo impuro. Y recordemos, tenía 14 años. Tenía 14 años. Yo a los 14 años me acuerdo que yo comía demasiado. O a los 15. Entonces, yo no sé, si yo estuviera en esa, de seguro que el banquete del rey, a mis ojos, delicioso. Pero no, este Daniel y sus amigos simplemente se apartaron de lo impuro. El final es que después de los 3 años van delante del rey, son probados, y dice que no se hallaron mejores que estos 4 muchachos. Dice el versículo 19: el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20: en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, si el rey Nabucodonosor ya tenía sus magos y astrólogos que eran buenísimos, pues Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores, 10 veces buenísimos, más que los que ya tenía el rey. Bien, entonces lo primero que hace Daniel y sus amigos en su rol allá en la cautividad es apartarse de lo impuro. Lo segundo es que oran en todo tiempo. Oran en todo tiempo. Y si leemos todo el libro de Daniel, vemos que están orando, que están orando y que están orando. Como ejemplos, el capítulo 2 y el capítulo 9. No creo leerlos todos, que no vamos a alcanzar, pero sí les cuento la historia. En el capítulo 2 está el rey Nabucodonosor, imagínense que se va a dormir. Y cuando se va a dormir, tuvo un sueño. Todos hemos soñado, ¿cierto? Todos. Y tenemos por seguro que de todos esos sueños no nos acordamos sino de unos pocos. Pues al rey Nabucodonosor justo le pasó esa noche. Se fue a dormir, tuvo un sueño, se despertó y no se acordaba de ese sueño. No se acordaba. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a todos sus astrólogos, a todos sus magos, a todos sus sabios, a todos sus consejeros, y les dijo
quiero que me interpreten un sueño. Entonces sus consejeros y sabios y magos y astrólogos le dijeron, listo, rey, dinos el sueño y te damos la interpretación. ¿Qué hizo el rey? No, señores, si ustedes son de verdad, si son reales, si son firmes, me van a dar la interpretación del sueño, pero también me van a decir cuál sueño era. O sea, es como usted despertarse y decirle, no sé, a su pareja o a su mamá o a su hermano o a su hermana, mire que tuve un sueño, dígame cuál era. No, imposible. La respuesta de los sabios del rey fueron, bueno, prácticamente como que está loco. Porque ningún otro rey en todo el reinado, en todo el universo, hubiera pedido esto y ha pedido esto. La resolución del rey fue matarlos a todos. O sea, la resolución, no los mató. El decreto del rey fue que fueran muertos todos los magos, todos los astrólogos, todos los consejeros, todos los sabios que tenía el rey Nabucodonosor. Y pues, ¿quién entraba en ellos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, les llegó a sus oídos que iban a ser muertos también, y no solo ellos, sino también todos los astrólogos, todos los que habían sido escogidos de la realeza de Israel, del linaje de la realeza, iban a morir. Entonces, Daniel, ¿qué hace? Versículo 17 del capítulo 2. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber, 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea, va Daniel, le dice al rey, oiga, rey, deme tiempito, ya le traigo esa interpretación. Mientras tanto, vuelve a su casa y le dice a sus compañeros que oren, que clamen a Dios para que les muestre este misterio. Aquí están en oración. Y la razón era para que no perecieran ellos, pero también todos los otros sabios. No era solamente por guardar su vida, sino pues lo de todos los sabios. No eran poquitos. Este rey Nabucodonosor fue uno de los grandes reyes de toda la historia de su imperio, así que no tenía poquitos sabios, no tenía poquitos consejeros. Dice el versículo 19 del capítulo 2, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Así que después de que clamaron a Dios, pues Dios le revela ese misterio. ¿Y cómo concluye la historia? Pues Daniel va donde el rey le dice el sueño que el rey tuvo y que él no se acordaba, y le dice la interpretación de ese sueño. En el capítulo 9 encontramos otra porción en donde lo que hace Daniel y sus amigos es orar. Dice así, leo para ustedes el capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicia. En ayuno, cilicio y ceniza. Ahí vemos que pues, primero Daniel está mirando la escritura, en este caso específico, el libro del profeta Jeremías, o el rollo del profeta Jeremías. Y después de encontrar lo que quería encontrar, ora a Dios, ruega a Dios. Así que ahí es una parte más en donde encontramos que Daniel y sus amigos pues oran a Dios en el cautiverio. Así que ya vamos dos. El rol de Daniel y sus amigos es que se apartan de lo impuro, oran en todo tiempo, y hay una tercera que es obedecen a Dios antes que a los hombres. Obedecen a Dios antes que a los hombres. Y por ejemplos están el capítulo 3 y el capítulo 6. De nuevo voy a contarles la historia.
porque no vamos a alcanzar. Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Bien, si usted ve el capítulo 3 tiene un título, ¿no? Y tiene un horno. Un horno de fuego. No, el capítulo 3 de Daniel. ¿Estatua? Ah, ya. Bien, entonces le cuento la historia del capítulo 3. Estaba el rey Nabucodonosor, ya había pasado lo de que se le olvidó el sueño y todo. Entonces llega el rey Nabucodonosor y tiene una idea. Dice, voy a hacer una estatua de mí mismo. Y esa estatua todos la van a tener que adorar. Y entonces lo que hace es escribir un decreto para todos los habitantes de toda la tierra. Que cuando suenen ciertos instrumentos, todos tenían que adorar esa estatua. Estuvieran donde estuvieran, tenían que adorar esa estatua. En este capítulo 3, Daniel no aparece, pero sí aparecen sus amigos. ¿Cuáles eran sus amigos? Acuérdense. Ananías, Misael y Azarías. Pero aquí ya salen con el nombre que les habían cambiado. Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Entonces, de todos los que se adoraban, veían que estos tres muchachos no adoraban la estatua. Entonces van y le dicen al rey, vea rey, cuando suenan estos instrumentos, todos adoran la estatua como tú lo decretaste, ¿verdad? El rey sí, claro, pero menos estos muchachos. Y los llevan delante del rey, y el rey les dice, ustedes están retándome, o ustedes son capaces de, cuando suenen esos instrumentos, adorar la estatua. Ellos respondieron que no lo iban a hacer, que no lo iban a hacer. O mejor dicho, versículo 14 del capítulo 3. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Ven? Les dice el rey, como que les da una oportunidad. Venga, ¿verdad que ustedes cuando suenan todo eso no se postran? ¿Están dispuestos a no hacerlo? La respuesta de ellos, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa fue la respuesta de estos tres muchachos. ¿Qué pasó? Fueron echados al horno, pero este horno se había calentado como unas 7 veces más de lo normal. Y los que llevaron a estos tres muchachos, porque los ataron y los llevaron, pues fueron quemados. Estos muchachos no. Luego los meten en el horno y ellos se paseaban tranquilos. El rey Nabucodonosor los ve, pero el rey Nabucodonosor ve a un cuarto personaje ahí y dice que es semejante al hijo de los dioses. Luego salen estos muchachos como si nada, ni siquiera olían a quemado, no olían a fuego. Y el rey Nabucodonosor lo que hace es adorar al Dios de estos tres muchachos. Y el decreto que le había enviado para que se postraran delante de la estatua lo cambia, o envía uno nuevo, mejor dicho, envía uno nuevo, diciendo a todas las naciones, dice aquí, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Entonces fíjense, él había enviado un decreto a todas las naciones que adoren la estatua.
ahora envían un decreto a todas las naciones que no blasfemen contra el Dios de esos tres muchachos. En el capítulo 6 es otra de las historias muy conocidas, que es cuando tiran a Daniel al foso de los leones. Y la historia es muy parecida, simplemente que es con el rey Darío. Es con el rey Darío, ya no con Nabucodonosor. Y lo que pasa es que este Daniel, pues como era 10 veces hallado mejor que todos los otros magos y sabios, pues aún con el rey Darío lo era. Y los otros, pues tuvieron envidia de él, no sus amigos, los otros magos, los otros sabios, tuvieron envidia de él. Y lo que hicieron fue hacerle firmar al rey de no adorar a nada ni a nadie, sino solamente al rey. Dice el versículo 4. Entonces del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cuando Daniel escuchó esto, ¿qué hizo? Lo que hacía todos los días. Abría su ventana, que daba a la calle, todos lo veían, pero era en dirección a su tierra, y oraba, adoraba, como normalmente lo hacía. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pues se dieron cuenta, lo llevaron delante del rey, acusaron a Daniel delante del rey, y este rey Darío, fíjense lo que hizo, estuvo toda la tarde hasta la noche buscando en su ley, en esa ley de Persia, en la ley de Media y en todas las leyes que pudieran haber para salvar a Daniel de ser echado al foso de los leones. ¿Saben por qué? Porque un edicto real, firmado con la firma del rey y sellado con el sello del rey, no podía ser revocado. Al final del día, este rey Darío no pudo librar a Daniel, sino que se le vinieron todos encima a decirle: admítelo, no puedes salvar a Daniel. Entonces agarran a Daniel, y lo echan al foso de los leones. ¿Y qué pasa con estos leones? Daniel hace amigos. No pasa nada, no se lo comen. Y podríamos pensar, o alguien podría pensar, es que estaban llenitos, ¿no? Estaban llenos los leones y por eso, como el león pensionado que yo vi. No. Tenían mucha hambre, simplemente que Dios cerró sus bocas. Este rey Darío no puede dormir y ya casi al amanecer va y grita: Daniel, ¿sigues con vida? ¿Tu Dios te pudo salvar? Y lo que responde Daniel: mi rey, heme aquí, le habla como si nada. Lo que hace el rey es sacar a Daniel y echa a todos los que lo acusaron y a toda su familia. Y dice que no había ni siquiera entrado y ya los leones habían devorado hasta sus huesos. Ahí sí ya tenían para pensionarse estos leones. Entonces, ¿qué pasó con los amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego? ¿Y qué pasó con Daniel cuando fue echado al foso de los leones? Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y lo último que podemos encontrar con ellos es que dan fielmente el mensaje de Dios. Fielmente el mensaje de Dios. Para esto el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5.
El capítulo 2 ya hablamos de esta historia, cuando el rey se le olvidó el sueño, el rey Nabucodonosor. Y habíamos dicho en el versículo 19 del capítulo 2 que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Y qué pasó entonces? Va Daniel, le revela este misterio, le da al pie de la letra todo el mensaje que Dios le había revelado en visión al rey. Entonces le dice: vea, señor rey, su sueño era este y la interpretación era esta. Para saber, pues hay que leer todo el capítulo. El versículo 29 del capítulo 2, voy a leer solo unas partes. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese fue el sueño del rey. Si yo soñara eso, yo tampoco me acordaría. Una estatua, una imagen allí, que la cabeza era de oro, también tenía partes de plata, de hierro y de barro, y que llegaba una piedra y las pulverizaba. Entonces, Dios le muestra a Daniel el sueño que tuvo el rey y la interpretación. A la final, la interpretación, para resumir, era que todas esas partes de diferente, por ejemplo, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, una pierna de bronce y una pierna de, parte de las piernas de hierro y parte de las otras piernas de barro, que dice acá, sus muslos de bronce, eran reinos, y que todos habían sido destruidos por esa piedra. Pues esa piedra, a la final, era el reino del Dios viviente, el que ponía reyes y el que quita reyes. Bueno, al día de hoy sigue poniendo reyes y quitando reyes, pero para la interpretación del rey Nabucodonosor y su sueño, pues era eso. Entonces lo que hace Daniel es dar fielmente el mensaje o la interpretación del sueño que Dios le había dado. En el capítulo 4 pues pasa algo muy distinto a todo el libro, que es el rey Nabucodonosor hablándole a todo el mundo, pero el que registra ese mensaje es Daniel. Entonces, así rápidamente es cuando el rey Nabucodonosor se paseaba por su reino, por su palacio, y lo que hace es pensar en toda la gloria que ha tenido y en todo lo que pudo haber conseguido y en todo lo que consiguió. Pero después de un tiempo se convierte como una bestia y es ahí Dios castigándole. Luego reconoce la grandeza de Dios y ya deja de ser bestia y dice unas palabras en el versículo 34: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le pregunte y le diga: ¿qué haces? Entonces, de nuevo, es Daniel el que registra todo este mensaje. Pero ya en el capítulo 5 hay otro rey, que es el rey Belsázar, es como el nieto de Nabucodonosor.
Y lo que pasa es que este rey, Belsasar, hace una gran fiesta y lo que hace es traer los utensilios que Nabucodonosor había capturado del templo de Jerusalén, lo trae y lo usa en esa fiesta. Y estas fiestas que ellos hacían no eran reunirse y beber y comer, sino que había también actos sexuales desenfrenados. Entonces, mientras estaban en eso, ya todos borrachitos, agarra y sale un dedo, un dedo, y escribe en la pared un mensaje, en un idioma que nadie entendía, ni siquiera podían diferenciar qué era lo que decía ahí o por qué salió, pero salió frente a los ojos de todos los que estaban ahí, y el rey quedó paliducho. Nadie los podía interpretar, ni los magos, ni los sabios, ni los adivinos, ni los astrólogos, ni nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de Daniel? Van y lo buscan y le piden la interpretación, y esa interpretación le es dada a Daniel. La escritura en la pared era Mene, Mene, Tekel, Uparsin, versículo 25 en adelante, del capítulo 5. Le dice Daniel, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y y dado a los medos y a los persas. Esa fue la interpretación, que en otras palabras es hasta ahí llegó rey Belsasar. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, porque Belsasar era el segundo y el papá de Belsasar era el primero. La misma noche, versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que, de nuevo, Daniel dando el mensaje de Dios tal como Dios se lo da. Ese fue el rol de Daniel y sus amigos, y podríamos pensar, bueno, no es tan difícil. Pero sí era muy difícil. Sí era muy difícil porque era acostumbrarse a otras costumbres. De pronto aprender el otro idioma no era difícil para ellos. De pronto adivinar o dar consejos sabios no era difícil para ellos. Pero sí lo era sirviéndoles a otro rey. Sí lo era sabiendo que su nación había sido destruida, que su templo había sido destruido. Y sí lo era sabiendo que no sabían si volvían o no. Y más sabiendo que son el pueblo de Dios. Por eso es que para que ese rol de Daniel y sus amigos fuera así de positivo y de próspero, a pesar de todas esas dificultades, era necesario el rol de Dios. Era necesario el rol de Dios en ellos, el rol de Dios en toda la historia como tal. Así que vamos a ver algunos aspectos del rol de Dios, y el primero de ellos es que Él tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, y pues lo vimos, ¿no? Cuando los muchachos fueron echados al horno de fuego, apareció un cuarto, y ese cuarto tenía la semejanza como un hijo de los dioses. La presencia de Dios allí. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el que cerró sus bocas fue Dios. Pero aún más, yo quiero que en el capítulo 1 veamos cómo Dios tiene el control de todas las cosas del tiempo y de la historia. Del tiempo y de la historia. En el capítulo 1, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Comienzo de la conquista de Babilonia a Jerusalén. Versículo 21. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El versículo 1 y el versículo 1 y el 21 son un total de 70 años. Porque es cuando inicia la conquista de Babilonia y cuando acaba con el rey Ciro. En el versículo 5, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino del que bebía, y que los criase 3 años.
3 años. Había 3 años de los cuales se cumplen ¿dónde? En el versículo 17. A esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y en ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y también tenemos un tiempo de 10 días. Sí, versículo 12, te ruego que hagas las pruebas con nosotros, tus siervos, por 10 días, y se cumplen en el versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Entonces ahí vemos que Dios tiene el control del tiempo y de la historia. No más con eso. Y una pruebita más, está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Y quisiera que alguien lo lea. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. ¿Quién ya lo tiene? Háblale. Dice, el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor, comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro lo hizo circular por escrito e hizo también que lo leyera en todas las partes de su reino. El decreto era este. Ahí nomás, gracias. Ahí tenemos que el versículo 21 que está en Daniel, cuando dice que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, no era porque Daniel se moría ahí, sino porque era ahí justo en ese momento que la cautividad, la conquista de Babilonia, Jerusalén, terminaba. Y por allá en Crónicas dice, el primer año del rey Ciro, dice que para que se cumpliese la palabra la palabra de Jehová por boca de Jeremías, inquietó el espíritu de Ciro y él hizo pregonar un decreto. ¿Cuál era ese decreto? Pues dice así: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y es ahí cuando ya llega la historia de Esdras, de Nehemías. Y bueno, pero vean cómo Dios tiene el control de la historia, cómo Dios tiene el control de todas las cosas y del tiempo. Dios controla los tiempos. Dios controló esos 70 años, Dios controló esos 3 años en que fueron instruidos estos muchachos, y Dios controló esos 10 días. Y bueno, y controla todo. También Dios dio gracia a estos muchachos para soportar. Esto es importante. También lo vemos en el capítulo 1, así literal, pero en todo el libro Dios le da gracia a estos muchachos para que soporten todo ese tiempo estando cautivos. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Dice: puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios le da gracia a Daniel para que delante del jefe de los eunucos sea escuchada su petición. Y versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Entonces Dios durante esos 3 años les da gracia para que ellos entiendan la lengua de los caldeos, entiendan las costumbres de los caldeos, pero para que no se contaminen. Y al final fueron hallados 10 veces mejores que todos los otros astrólogos. Otro rol de Dios es que Dios revela sus misterios. Dios revela sus misterios. Y ya lo vimos también, ¿no? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el 4 y capítulo 5. El 6 hasta el final, como tal, del libro de Daniel. Y algo en el capítulo 2, que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, es que Dios es el que revela los misterios. Y no solo eso, sino también que Dios le mostró a Nabucodonosor no solamente el misterio presente, sino el porvenir. Dice el versículo 29 del capítulo 2: tú, oh rey, estando en cama,
te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios, o sea, Dios, te mostró lo que ha de ser. No se lo mostró Daniel primero, fue al rey. Ya luego se lo muestra a Daniel y Daniel le explica. Dios reveló sus misterios presentes, pero también futuros. Y al final, la alabanza del rey, versículo 47 del capítulo 2 es esta. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Bien, Dios reveló sus misterios. Y también en el capítulo 9, ¿no? Que también ya lo vimos, donde Dios le revela los misterios a Daniel de dos formas en el capítulo 9. Vayan allá. Primero, Daniel, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo la Biblia, ¿no? Estaba leyendo el rollo del profeta Jeremías. Daniel capítulo 9. Entonces él encuentra que el tiempo de la cautividad eran 70 años. O sea, ya, revelado ese misterio. ¿Dónde está ese misterio de Jeremías? ¿Alguien sabe? ¿No? Veamos el pie de página a ver si nos ayuda. Versículo 2, Jeremías 25, versículo ¿qué? 11, ¿y qué más? Y capítulo 29, versículo 10. ¿Eso será verdad? Déjenme buscarlo y se los leo. Jeremías capítulo 25, versículo, dice acá, 11. Versículo 11. Sí, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en realidad desde el capítulo 24 hasta el 29 lo repite una y otra y otra y otra vez, que son 70 años. Así que no era tan difícil ese misterio. Pero hay un misterio más que en el capítulo 9 de Daniel, Dios le revela a Daniel. Y es desde el versículo 20 hasta el final. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza la visión. Bien, entonces Dios le revela los misterios a Daniel. La última acción que hace Dios es liberar a su pueblo. Vamos a quedarnos ahí en el capítulo 9 porque seguimos versículo 24 hasta el final del capítulo 9. Pero ya hemos visto cómo Dios libera a su pueblo. Cómo Dios liberó a los 3 amigos del fuego ardiendo, del horno de fuego ardiendo. Cómo Dios liberó a Daniel del foso de los leones. Esas eran simplemente como que unas pizcas de señales para que les mostrara al pueblo que sí iban a ser liberados. Pero llega el capítulo 9, ve Daniel, ay, son 70 años. Ya habrán pasado, no sé, Daniel entró con 14 años, ahora tendrá unos 50, 60 años. Y él ve que son 70 años lo que se deben cumplir para ser liberados. Lo que él hace es arrepentirse, orar a Dios por el pecado de su pueblo y de él, y Dios le manda la respuesta. O sea, Daniel estaba pidiendo perdón y Dios le envía una respuesta, y esa respuesta es capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta visión fue la que Dios le dio a Daniel cuando él estaba orando, solamente diciendo: perdónanos, Señor. Y este es uno de los pasajes que en realidad tiene mucha historia. Tiene mucha historia, tiene muchas interpretaciones, llamémosle así. Y han surgido muchas gráficas, muchas ideas de pensamiento, muchos cálculos, muchas posturas, muchas posiciones, hasta muchas denominaciones. Pero ¿qué pasa? Yo en realidad no vengo aquí a que ustedes saquen la calculadora y calculen cuánto tiempo es. Porque yo no me imagino a Daniel recibiendo esta visión y diciéndole: no, espere, Señor, espere que me perdí aquí. ¿Cuánto eran? 72 semanas, luego una semana más, luego la mitad de otra. No, Daniel no estaba pensando en eso, en realidad. No digo que no sea importante. Sí, es importante. Pero como tal, el propósito, o por lo menos lo grueso, lo relevante como tal, el objetivo de esta visión o de este mensaje para Daniel era que Dios libera a su pueblo, o era que Dios sí perdona a su pueblo. ¿Por qué? Daniel estaba diciendo: Dios, perdónanos, perdónanos. El mensaje de Dios es: sí, yo los perdono, pero ese perdón no queda solamente después de esos 70 años. Ese perdón no es que se cumple 70 años y son liberados, no. Ese perdón es mucho más grande, va mucho más allá. Lo que hace Dios es mostrarle a Daniel ese perdón que no se limitaba a si Israel vuelve en el primer año del rey Ciro. No, va mucho más allá. Y ese perdón como tal constaba como 7 cosas, digámosle así. Primero, que Israel o Jerusalén iba a ser liberada, ¿sí? Iban a volver, ¿sí? Jerusalén iba a ser edificada o reedificada. El Mesías príncipe iba a venir. El Mesías príncipe iban a matar al Mesías príncipe. También que la ciudad iba a ser destruida, que iban a cesar los sacrificios y todos los sacrificios, y que iba a haber más desolación. O sea, y todo esto se resume a que el perdón como tal que Dios sí estaba mandando a su pueblo era en relación al Mesías y a la victoria del Mesías. ¿Por qué? El Mesías iba a venir, el Mesías iba a ser muerto, pero el Mesías iba a triunfar. Iba a triunfar con esa muerte. Si usted quiere hacer un cálculo de las semanas, hágalo. Si quiere hacer el cálculo, la expresión 70 semanas, y cada palabra semana que aparece ahí es como conjunto de 7. O sea, usted va a calcular como que 70 conjuntos de 7, luego 62 conjuntos de 7, luego la mitad de un conjunto de 7 y así. Usted lo hará. Pero no es el punto. El punto es que el perdón de Dios está apuntando a ese Mesías príncipe. Y de algo que sí estoy seguro es que Daniel no se puso a contar las semanas, sino a buscar a ese Mesías príncipe en las escrituras que ya tenía. Porque eso es lo que dice Pedro más adelante. Los profetas no interpretaron esto por su propia, por su propia idea, por su propio pensamiento, sino que el Espíritu de Cristo los guió para hallar a ese Cristo. Eso está en Primera de Pedro.
Primera de Pedro, es la segunda. Sí, es la segunda. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y el versículo 20. 19, mejor desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estoy seguro de eso, que Daniel no se puso a calcular las semanas, sino que se puso a calcular quién es ese Mesías príncipe. Ya nosotros no tenemos que revisar quién es ese Mesías príncipe, es Jesucristo. Es Jesucristo, ya sabemos que es Él. Pero lo que debemos entender es que ese mismo perdón que Dios le dejó a Daniel para su pueblo, es el mismo perdón para nosotros. Es el mismo perdón para nosotros. En el Mesías príncipe, que ya vino, que ya murió y que triunfó con esa muerte. Por tanto, ya Daniel no esperaba ser liberado. Incluso se dice que Daniel no volvió a Jerusalén. Lo más probable es que murió allá en la cautividad. Así que para él eso era lo de menos. Ya había entendido que el perdón no era volver allá, volver a la tierra, reconstruir Jerusalén. No, era el Mesías príncipe y el triunfo de este Mesías príncipe, dando el perdón a través de su muerte. Nosotros también debemos recordar eso, que el Evangelio es el perdón que Dios ha dejado para nosotros. Que de pronto Daniel se lo dio de una manera muy, no sé, no digo confusa, pero sí muy compleja, de la cual ya nosotros tenemos el resumen. Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y amén. Ya tenemos ese resumen. Esa es la verdadera liberación del pueblo, y es a través del Señor Jesucristo. Esa es la liberación que nosotros tenemos, podemos tener, si aún no la tienen, si aún no la tenemos, está ahí disponible. Por eso yo les decía al inicio, ¿no? Hay un mejor negocio aquí que el Señor nos está llamando. Hay un mejor llamado aquí que el Señor está haciendo, y no es a través de un celular. Ese llamado es al arrepentimiento. Porque fíjense que Daniel no había cometido pecado. Daniel, ¿qué había hecho? Nada, simplemente era justo, se apartó de lo puro, obedeció a Dios. Pero en el capítulo 9 dice: Señor, perdóname por mi pecado y por el pecado de mi pueblo. Porque por más justa que la persona pueda querer ser, peca. Es lo que dice Salomón: no conozco justo que no peque. Entonces aún nosotros, por mucho que nos esforcemos por ser justos, pecamos. Pero tenemos la esperanza que Dios ha dejado su perdón y su liberación a través de Jesucristo. Así que, amada iglesia, ¿qué tenemos nosotros entonces? No, no es, digamos, hoy es 21 de enero. Han pasado 21 días desde que inició este año y tenemos resto de días para este año. Lo que yo puedo decirles que podemos hacer es lo mismo que Daniel y sus amigos: apartarnos de todo lo impuro, no contaminarnos con lo que nos pueda contaminar. Y no digo que deje de comer carne. Usted se conoce, o de pronto usted ha ido al médico y sabe qué es lo que tiene que dejar de comer para que no le haga daño. O simplemente, si usted se ha propuesto no tomar gaseosa para cuidar su cuerpo, ya sea del azúcar y de todo lo que tenga en la gaseosa, la Coca-Cola,
hágalo. Eso está bien porque está cuidando el templo del Espíritu Santo. Hágalo con esa intención, pero no lo imponga a los demás. No lo imponga a los demás. Cuando usted lo impone a otros, ya deja de ser santificación. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? Daniel tuvo la iniciativa, sus amigos lo siguieron, pero no lo impusieron a los otros muchachos. Puede que usted sea parte de una compañía, de amigos, de costumbres, de algo material, incluso de un trabajo. Hágalo, hágalo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sáquelo. O sea, apártese de eso que le perjudica su vida espiritual y bueno, toda su vida como tal. Apártese y vean que no tiene que ser pecaminoso como tal, porque sabemos que es pecaminoso. Sabemos que la avaricia es pecaminoso. Sabemos que el deseo sexual y todo este desenfreno es pecaminoso. Sabemos que el desenfreno de la bebida es pecaminoso, lo sabemos. Pero hay otras cosas que no se muestran muy pecaminosas y que seguimos como si nada. Comer carne para Daniel, y bueno, para todos los demás no era pecaminoso. Pero sí era pecaminoso de dónde venía esa carne. Por eso revisémonos bien, examinémonos. ¿De qué debemos apartarnos este año? ¿De qué debemos apartarnos este año? Y tengan por seguro que Dios les dará la gracia para apartarse, para dejarlo sin ningún impedimento, porque Él tiene control de toda la historia, de todos los tiempos. Oremos, oremos, y sí, sabemos que debemos orar, pero oremos en todo tiempo para que Dios nos revele sus misterios. Y digan, ¿pero cómo así? Pues sí, Dios nos ha revelado sus misterios y según Hebreos, al día de hoy lo ha hecho, ¿cómo? A través de su Hijo, a través de su palabra, a través de su escritura. Y así como Daniel escudriñó la escritura para hallar que eran 70 años que debían estar allí y para hallar que el perdón de Dios era mucho más allá de ser liberados, hagamos lo mismo nosotros. Escudriñemos las escrituras, pero oremos para que Dios abra nuestros ojos y podamos ver todas esas maravillas que hay en su ley. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Eso es importante. Daniel y sus amigos lo hicieron en extremas situaciones. Extremas, al borde de perder su vida. Nosotros de seguro no estamos ahí. No vamos a pasar por esas situaciones. Puede ser algo tan sencillo como debo trabajar, entonces no puedo ir a la iglesia. Eso pasa, a todos nos ha pasado. Pero entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por último, presentemos el mensaje tal como es, teniendo por seguro que Dios nos da la gracia para soportarlo, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios revela sus misterios y que Dios nos ha dado el perdón en Cristo Jesús.